hasta el verso número 5 vamos a leer, ¿sí? Y dice la palabra de Dios: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaba gran gozo a todos los hermanos. Y llegando a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos, que habían creído, se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Oremos. Padre santo y eterno, en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, te damos toda honra, mi Dios, en este momento, porque tú eres bueno y maravilloso. Padre, perdona nuestras faltas, perdona nuestros errores. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos, Señor, que en este momento podamos, Padre Santo, disfrutar de tu santa palabra y también de la presencia de tu Espíritu Santo en medio de nosotros. Padre, limpia nuestros pensamientos y ayúdanos, Señor, para concentrarnos única y exclusivamente en ti. Padre, lo pedimos en el nombre de Jesús y juntos decimos: amén, amén. Puede tomar su asiento, ¿sí? Aleluya. La palabra de Dios, bueno, nos habla de algo muy importante. Lo primero que vamos a mirar es el primer concilio de la iglesia que se estaba celebrando, dice la escritura, ¿verdad? Por una cuestión muy importante. Se estaba celebrando, ¿verdad? Porque había en el capítulo 14, usted ve que el apóstol Pablo pues termina su viaje misionero. Él, ¿verdad? Después de haber hecho ese recorrido desde Antioquía, ¿verdad? Pasando por Chipre, llegando, ¿verdad? Hasta, ¿cómo se llama? Antioquía de Pisidia. De ahí, ¿verdad? Fue a Derbe, fue, ¿verdad? A diferentes lugares alrededor de Antioquía de Pisidia. Y luego hicieron el recorrido nuevamente hasta Antioquía, de donde habían partido, dice la palabra. Entonces dice la escritura que después de haber predicado, ¿verdad? Esta palabra, este evangelio en todo lugar, bueno, pues hubo muchas conversiones, pero las conversiones que había eran de personas gentiles. ¿Alguien sabe lo que es un gentil, verdad que sí? ¿Qué es un gentil? ¿Alguien quisiera decirme para que todos vean que sí saben qué es un gentil? ¿A quién le pregunto yo? A usted, hermano. Una persona que no conoce de las cosas de Dios. Una persona que no conoce de las cosas de Dios es un gentil, dice el hermano. No, ¿alguien más quiere explicarnos qué es un gentil? A ver, para que aprendamos todos en esta noche. Porque había muchas conversiones gentiles. ¿Alguien quisiera opinar y decir, hermano, esto es un gentil? Hermano Tafoya, aleluya, no. Hermano Javier, no. Hermana María, que no es el pueblo del pueblo de Dios. que no son judíos. Aleluya, denle un aplauso al Señor por esa verdad, revelación ahí con la hermana. Ay, mire que habló fuerte, gloria a Dios, como si todos lo sabían, aleluya. Ay, no, escúcheme bien esto. Los gentiles se le llamaba a las personas que no pertenecían al pueblo judío. O sea, el pueblo judío se consideraba el pueblo escogido, así que todos los demás eran ¿qué? Gentiles. No importaba si eran griegos, si eran romanos, si eran españoles, no importaba, eran gentiles. Para ellos eran gentiles, personas que no conocían, dijo el hermano, de Dios, que no tenían ni siquiera ningún conocimiento básico de lo que era la ley de Dios. Así que, aleluya, los dos estaban muy bien, pero teníamos que llegar al punto preciso, amén. Así que este concilio que se estaba celebrando era de acuerdo, ¿verdad?, a lo que estaba sucediendo. Resulta que en ese tiempo, pues la iglesia empezó a crecer y a crecer de tal manera que había miles de personas, ¿verdad?, convertidas de los gentiles a la iglesia. Entonces el problema era de que los gentiles, para que usted vaya entendiendo mejor, los gentiles, hermano, tenían todo tipo de ideas que no eran las ideas que los judíos conocían de parte de Dios.
O sea, ellos tenían una idea de lo que era el ser supremo, de lo que era el ser eterno, de lo que era, ¿verdad? El Dios todopoderoso, el Señor. Tenían muchas ideas acerca de eso, pero no conocían perfectamente la esencia, hermano, del conocimiento de sabiduría que Dios le había dado al pueblo de Israel. Por lo tanto, ellos consideraban que en ese aspecto ellos necesitaban aprender todavía un montón de cosas que no sabían. Por ejemplo, nosotros somos gentiles. ¿Y qué decimos con esto cuando nos miramos en relación al pueblo de Israel? Que de acuerdo al conocimiento que Israel tiene, o los judíos tienen, hermano, acerca de el asunto de la ley de Moisés, pues nosotros estamos escasos. ¿Cuántos de ustedes han leído los primeros 5 libros de la palabra de Dios? Génesis. ¿El nuevo o Los primeros. Aleluya. Aleluya. Los primeros 5 libros de la ley de Dios pues son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. ¿Verdad que sí? 5 libros, los cuales están en la palabra de Dios en el principio, y ahí se encuentra lo que nosotros conocemos como el Torá. ¿Sí? O sea, lo que la Biblia nos enseña como el Torá. O sea, estamos hablando de los escritos de Moisés. Estamos hablando de la esencia, hermano, de lo que es la ley de Dios. Recuérdense que Cristo les dijo que ellos se sentaban en la cátedra de Moisés. ¿Qué quiere decir eso? Que conocían perfectamente bien la ley de Dios, o sea, la que Dios le dio al pueblo por medio de Moisés. Recuérdense que Moisés era el líder principal, o es el líder principal de la creencia, hermano, del judaísmo hasta el día de hoy. No piense usted que Moisés pasó de moda. Moisés sigue leyéndose en las sinagogas. Moisés sigue siendo, ¿verdad?, la esencia religiosa central del pueblo judío. Así que eso no va a cambiar. Así que cuando hablamos de este concilio, bueno, pues imagínense, nosotros nunca hemos leído ni Génesis, nunca habíamos leído ni Génesis, ni Levítico, ni Éxodo, ni nada de eso cuando éramos gentiles, ¿verdad que sí? Yo me acuerdo que cuando yo era cuando yo estaba sin Cristo, que estaba perdido, yo me recuerdo que una vez quise leer la Biblia. Una vez, ¿verdad?, quise leer la Biblia porque mi madre tenía reuniones en la casa de algunos hermanos, no voy a decir de quiénes, pero unos hermanos que iban allí, hermanos, no eran cristianos, por supuesto, y, ¿verdad?, se reunían ahí a hacer, ¿verdad?, estudios y oraciones y todo eso. Y yo me recuerdo que en una ocasión a mí me interesó leer la Biblia, pero cuando empecé a leer el libro de Génesis me enfadó. O sea, no pude llegar a ningún lugar. En realidad me aburría, hermano, leer la Biblia cuando yo estaba sin Cristo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es necesario que cuando la leamos entendamos que el Espíritu Santo es el que va a estar dándote la revelación de esta palabra para que no te resulte aburrida. Mire, hermano, si usted toma la palabra de Dios y empieza a leerla y usted empieza a sentir como que le da sueño, como que le cansan, como que no tiene sabor esa lectura, como que le aburre lo que usted está mirando, eso quiere decir que el Espíritu Santo de Dios no está ayudándole. Aleluya. Para todos los que nos van a ver a través de las redes, el Espíritu Santo de Dios no está revelándole esa palabra. Por eso las personas se aburren, por eso las personas, hermanos, se duermen. Por eso es que muchas veces la gente no le encuentra el sabor a la palabra. Por eso hay mucha gente, hermano, que no estudia la Biblia. ¿Me explico? Por eso es muy importante, hermano, que aprendamos cómo es que funciona todas estas cosas. Así que cuando nosotros estábamos sin Cristo, pues lógico, hermano, para nosotros no tenía ningún significado. Así que lo mismo estaba sucediendo en este momento. Los judíos pensaban que ellos, los gentiles, necesitaban un poquito más. ¿Y qué fue lo que hicieron? Bueno, lo primero que hacen en la palabra es que le dicen, ¿verdad?, a Pablo y a Bernabé y a Pedro, le dicen: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos que si no se circuncidaban conforme al rito de Moisés, ¿qué decía?
no podrían ser salvos. Vamos a hablar un poquito, hermano, fuerte acerca de esto porque es muy importante y es algo que yo quiero que ustedes vean. Cuando nosotros hablamos de la circuncisión, la circuncisión era una marca en el cuerpo hecha por la mano del hombre. Y era una práctica que ahorita vamos a estar mirando un poquito más acerca de todo esto. Era una práctica que el pueblo de Israel tenía de parte de Dios como una distinción para ellos. Era algo especial que los hacía diferentes a todas las demás naciones. La circuncisión se había convertido ¿en qué? En un pacto. Aleluya. Y eso viene desde los tiempos de Abraham. En los días de Abraham, la Biblia nos enseña que Abraham, hermano, cuando iba a tener, ¿verdad? Cuando iba a buscar la esposa de su hijo Isaac, ¿verdad? Él hace que el siervo ¿cómo se llama? El siervo que él tenía, que era el encargado de todas las cosas, ¿verdad? De ayudarle, él hace que haga un juramento, ¿sí? Y el juramento, hermano, que hace ¿cómo se llama? Este esclavo, lo hace, hermano, sobre la parte de Abraham, ¿sí? O sea, si va y lo busca, hermano, en el libro de Génesis, usted va a encontrar que cuando Abraham hace esto, hermano, es porque la promesa de Dios venía a través, hermano, de la simiente que se transmitiría a través, hermano, a través de la vida de Abraham y de la vida de Isaac y la vida de Jacob en adelante, ¿sí? O sea, la simiente quiere decir la semilla. O sea, la semilla que se transmitía era lo que hacía, ¿verdad?, la diferencia. Así que cuando el pueblo de Dios recibe la ley, una de las cosas importantes que Dios, hermano, hace con el pueblo de Israel es la distinción, ¿sí? Y la distinción era la circuncisión, era el corte, hermano, en el prepucio del niño. ¿Para qué? Para que se convirtiera en ese pueblo, hermano, que tenía, ¿cómo se dice? La distinción que Dios le había dado a esa nación. Así que los gentiles no conocían nada de la circuncisión. La circuncisión se puede llevar a cabo desde los 8 días después de nacido un niño, creo, después de los 8 días, no, las 8 semanas, perdón, a las 8 semanas pueden hacer la circuncisión en un niño, pero también lo pueden hacer en un adulto, solo que cuando lo hacen en una persona adulta, hermano, ese es bueno, en este tiempo no sé, pero en aquellos días era un sacrificio. En aquellos días era un sacrificio. La persona que hacía, hermano, que se hacía la circuncisión a una edad adulta, duraba hasta 2 semanas, hermano, que no podía ni moverse, ¿sí? Porque era algo, hermano, verdaderamente doloroso. Y no había anestesia, no había nada de este tipo de cosas para llevarlo a cabo. Así que lo hacían en vivo y en directo, aleluya. Y así, las mujeres no entienden eso, pero era en vivo y en directo. Así que imagínense el problemón tan grave que había, hermano, en la circuncisión. Imagínense, hermano, llevar a cabo ¿cómo se dice? ¿Cómo le digo esto? Llevar a cabo una circuncisión de 10,000 personas, por ejemplo. Aquí está. ¿Ya? O sea, el concilio, hermano, que se estaba formando, que estaban decidiendo, ellos querían que se circuncidaran. ¿Y cuál era la razón? La razón era porque la circuncisión marcaba que el pueblo de Israel, por medio de esa marca, habían alcanzado la satisfacción de Dios en la vida de ellos. Dios estaba contento con Israel porque eran su pueblo por medio de esa marca en su cuerpo, que era la circuncisión, ¿sí? Así que ellos creían que para que los gentiles pudieran alcanzar, hermano, el perdón de Dios y llegar verdaderamente a la gloria, tenían que circuncidarse.
Ahora, mire, para muchos de nosotros es un poquito difícil y tenso hablar de esto desde un altar, pero hermano, esto no era así en los tiempos judíos. Y no debería de ser un problema para nosotros el día de hoy, porque es algo que la Biblia lo menciona como algo especial. Oiga bien esto, porque ahora Dios no hizo una circuncisión en el cuerpo, hermano, como en los días, hermano, de Moisés, sino que ahora la circuncisión la ha hecho ¿dónde? Adentro del corazón. Quiere decir que la circuncisión no se ha terminado. Aleluya. Ya estamos buscando, ¿verdad? Ahí preguntas y respuestas. Pero entonces vea y veamos a ver del versículo 6 en adelante, porque ellos estaban exigiendo que se llevara a cabo la circuncisión. Es necesario, dijo el verso 5, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario que circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Ahora, es muy importante que veamos esto. Si se circuncidaban, ¿qué estaban haciendo? Aleluya. Si ellos se circuncidaban, ¿qué estaban haciendo? Guardando la ley. Estaban guardando la ley. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que diría, hermanos, si nosotros, por ejemplo, el día de hoy miramos esto y decimos: ok, si se circuncidan esas personas, están guardando la ley? Ahora la pregunta es, ¿entonces el sacrificio de Cristo no estaba completo? O sea, si se llevaba a cabo la circuncisión de los miles de gentiles que se estaban convirtiendo, entonces el sacrificio de Jesús, ¿le faltó algo? ¿Verdad que no? ¿Cuántos creen que no le falta nada al sacrificio de Cristo? Él lo hizo todo, ¿sí o no? Amén. Entonces, ¿qué es lo que estaba tratando de decir, hermano, los fariseos y lo de la iglesia, hermano, aquí en el capítulo número 15, verso 1, los que venían de Judea? ¿Qué es lo que estaban tratando de decir? Estaban tratando de decir: es verdad, aceptamos que se hayan convertido y que ahora crean que Cristo los perdonó, que Dios los perdonó, pero necesitan guardar la ley y circuncidarse, porque no es suficiente lo que Cristo hizo en la cruz. Verso 6. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de ¿qué? De mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificados por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni vuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Aleluya. ¿Oyó eso? Mire, ay Dios mío, vea lo interesante de este pasaje. Los judíos eran el pueblo escogido, ¿o no? Son, ¿verdad que sí? Son el pueblo escogido por Dios. Los gentiles, ¿qué son? Son el pueblo escogido por Cristo. ¿Sí? ¿Sí o no? Oiga bien esto. Cuando estamos hablando de los judíos, que son el pueblo escogido de Dios, y los gentiles, que son el pueblo escogido de Cristo, la pregunta que ahora está surgiendo aquí es esta. Por ejemplo, Pedro les dice que los judíos no pudieron guardar el pacto que Dios hizo con ellos. ¿Cuál era el pacto? La circuncisión era, hermano,
¿cómo se puede decir? La circuncisión era la separación, ¿sí?, de las demás naciones del pueblo de Israel. Por ejemplo, los gentiles no estaban circuncidados. Los gentiles, hermano, no estaban circuncidados. Los judíos sí. Pero la circuncisión que Dios buscaba no era una circuncisión, hermano, en el cuerpo, sino en el corazón. ¿Verdad que sí? ¿Y qué es lo que los judíos hicieron? Los judíos, hermano, fracasaron. Ahora, fíjese en esto. Fracasaron. ¿Por qué fracasaron? Porque cuando Dios los trajo de allá de Egipto, se recuerda antes de pasar el Jordán lo que Dios les dijo, antes de llevarlos a la tierra prometida. Cuando vayamos a esa tierra, cuando los lleve a esa tierra, no van a hacer las cosas que esa gente hace. ¿Sí o no? Ahora, ¿por qué? Porque si el pueblo de Israel hacía lo que hacían los gentiles en aquellos días, estaba fracasando. ¿Me explico? Estaban fracasando. Porque ese no era el propósito de Dios. La distinción de ellos consistía en que se deberían de mantener al margen de todas esas naciones que practicaban lo que a Dios no le gustaba. ¿Y qué era? Lo vamos a ver un ratito más. Era la idolatría. ¿Sí o no? La idolatría. Era, hermano, los sacrificios a los ídolos. Y cuando digo sacrificios, me refiero a sacrificios de sus propios hijos, ¿sí? A los dioses falsos, ¿sí? Sacrificios de dioses falsos. A dioses falsos. Dioses falsos. Y también, hermano, lo que hacían ellos era que no podían hacer las cosas que aquellas naciones hacían. ¿Qué es lo que hacían? No se alarme, por favor, pero se lo voy a leer para que usted vea lo que la palabra de Dios dice. Y lo voy a llevar que vaya conmigo vaya a Levíticos capítulo 18. Si alguno quiere que paremos y que no quiere oír eso, bueno, recuérdese que es algo muy importante en la palabra de Dios. En Levíticos, en el capítulo número 18, ¿sí? Aleluya, déjeme ver algo para que usted vea lo que Dios les está diciendo. Amén. Levítico 18, 6 al 23. Vamos a leer con calma y oiga todo lo que Dios está diciendo, ¿sí? En el capítulo 18 dice: ningún varón se llegue a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez. Yo, Jehová. La desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás. Tu madre no descubrirás su desnudez. La desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás, es la desnudez de tu padre. La desnudez de tu hermana, hija de tu padre o hija de tu madre, nacida en casa o nacida afuera, su desnudez no descubrirás. La desnudez de la hija de tu hijo o de la hija de tu hija, su desnudez no descubrirás, porque es la desnudez tuya. La desnudez de la hija de la mujer de tu padre, engendrada de tu padre, tu hermana es, su desnudez no descubrirás. La desnudez de la hermana de tu padre no descubrirás, es parienta de tu padre. La desnudez de la hermana de tu madre no descubrirás, porque pariente de tu madre es. La desnudez del hermano de tu padre no descubrirás, no llegarás a su mujer, es mujer del hermano de tu padre. La desnudez de tu nuera no descubrirás, mujer es de tu hijo, no descubrirás su desnudez. La desnudez de la mujer de tu hermano no descubrirás, es la desnudez de tu hermano. La desnudez de la mujer y de su hija no descubrirás, no tomarás la hija de su hijo, ni la hija de su hija para descubrir su desnudez, son parientes, es maldad. No tomarás mujer juntamente con su hermana para hacerla su rival, descubriendo su desnudez delante de ella en su vida.
no llegarás a la mujer para descubrir su desnudez mientras esté en su impureza menstrual. Además, verso 20, no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo, contaminándote con ella. No des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc. No contamines así el nombre de tu Dios, yo Jehová. No te echarás con varón como con mujer, es abominación. Ni con ningún animal tendrás ayuntamiento, amancillándote con él. Ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntar con él, es perversión. En ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho delante de vosotros. Y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó a sus moradores. Guardaos pues vosotros mis estatutos y mis ordenanzas, y no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni el natural, ni el extranjero que mora entre vosotros. Porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra, que fueron antes de vosotros, y la tierra fue contaminada. No sea que la tierra os vomite por haberla contaminado, como vomitó a la nación que la habitó antes de vosotros. Note esto, porque cualquiera que hiciere alguna de estas abominaciones, las personas que las hicieren serán cortadas de entre su pueblo. Guardad pues mis ordenanzas, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros, y no os contaminéis en ellas, yo Jehová vuestro Dios. Ahora, ¿cuántas veces el pueblo no se pervirtió en estos asuntos? El pueblo de Israel, ¿verdad que sí? ¿De qué servía la distinción en el cuerpo de aquella persona si no estaba guardando el pacto que tenía con el Señor Jehová su Dios? ¿Verdad que sí? El Señor les había dicho a través del Torá que le amaran con toda su mente, con todo su corazón, con todas sus fuerzas, ¿verdad? Tenían que aprender a amar a Dios por encima de todas las cosas, a hablar de Dios en el camino, a levantarse, al acostarse. Tenían que decírselo a sus hijos, tenían que ponerlo en las paredes, tenían que tenerlo como algo frontal, dice, entre sus ojos. Ese era el Torá de Dios. Pero a través de los tiempos, el pueblo cometió muchos errores y pagó consecuencias graves, hermano, en su vida personal por haber hecho lo que Dios le había dicho no hiciera. Aleluya. Así que cuando miramos, hermano, a esta nación que tenía la distinción sobre su cuerpo, vemos el problema, hermano, por el cual se forma el conflicto cuando los fariseos querían imponer la circuncisión en el cuerpo, hermano, de los gentiles. ¿Por qué? Porque si ponemos una marca en el cuerpo para distinguir a una persona, hermano, eso no hace la diferencia. Pero Pablo entendía, Pablo, Bernabé y Pedro entendían que la marca que verdaderamente, hermano, guarda el corazón del hombre es la que Cristo le pone a los que lo aceptan como su suficiente Salvador. Y es una marca dentro de su corazón, aleluya. ¿Y qué es lo que puso en nosotros? Temor de Dios. Esa es la distinción, hermano, que tenemos el día de hoy. ¿Por qué somos pueblo de Dios? ¿Por qué es que nos consideramos, hermano, ¿cómo se dice? El judío espiritual. ¿Por qué nos consideramos así? Porque por medio de la fe logramos nosotros llegar a ser descendientes directos de Abraham.
sin tener la circuncisión en el cuerpo. Pero ahora tenemos, hermano, la distinción de Dios en nosotros y el Espíritu Santo de Dios está en nuestro corazón. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces la pregunta es, si el pueblo de Israel, a través de los años, a través del transcurso, hermanos, de los años, no pudo tener al Espíritu Santo de Dios morando en ellos, ¿de qué sirvió la circuncisión? Aleluya. ¿Ya me explico? Y Pedro les dice, yo fui testigo de cómo el Espíritu de Dios fue derramado sobre ellos igual que sobre nosotros. Dios no hizo distinción. ¿Sí? ¿Por qué entonces tendríamos que ponerle una carga a cada uno de ellos que ni vuestros padres pudieron llevar? Aleluya. ¿Sí o no? Mire, hermano, fíjese lo simple y lo sencillo. ¿Cuántos de ustedes fueron de la religión popular? Amén. ¿Cuántos miraron a sus padres en la religión popular? ¿Cuántos de ustedes? Yo, mis padres en la religión popular, ¿sí o no? Oh, hermano, eran de los domingos, de los que se arrodillaban y pasaban ahí por el templo y se santiguaban. Así era mi padre. Y hasta se confesaban. ¿Cuántos de sus padres se confesaban? Oiga bien esto. Pero ¿qué hacían después de eso? ¿Verdad que sí? ¿Cuál cambio había en ellos? No, hombre, hermano, en la casa eran pleitos, borracheras. En la casa, hermano, era un problemón a veces entre la familia. Entonces la pregunta es, ¿qué estaban haciendo? No estaban guardando sus creencias. ¿Por qué? Porque no había temor de Dios. No sé si decir esto, pero... no, mejor no lo digo. Perdónenme, quédense con la duda mejor, pero no lo voy a decir. Es que es algo que, me causó tanto, pero tanto, así, que después se lo platico personalmente. Ya si se lo quieren decir a los que están en la internet, aleluya, gloria a Dios, después lo van a oír, ¿verdad? Pero es que, hermano, mire, cada idea que nos hacen pensar, ¿qué hacían para que nosotros nos distinguiéramos como de la iglesia popular? Nos ponían la cruz. ¿Sí o no? A la hermana Lucy nunca le pasó eso, hermana. No. Yo nunca tampoco. Nunca tomó eso. Nunca se lo pusieron. Que no, esto usted no era de allá. Era nomás de dientes para afuera. Nos ponían marcas exteriores para hacernos creer que íbamos al cielo. ¿Sí o no? Limpiecito de nuestras cargas. Teníamos el sello aquí en la frente. Cristo dijo, no, el sello debe de estar en el corazón. ¿Por qué en el corazón? Alguien se ha puesto a pensar, ¿por qué en el corazón? Porque Cristo dijo, es de allí de donde sale todo el problema del hombre. Fíjese lo tremendo. Así que Israel, hermano, tenía la distinción de Dios, pero no había podido cumplir el pacto. La iglesia de Cristo, los que fueron alcanzados por Jesús, no vamos a llegar al cielo porque tenemos una distinción física. Usted no va a entrar a la gloria de Dios porque Dios haya venido y le haya puesto una distinción en su cuerpo exterior. ¿Verdad que no? Dios, hermano, nos va a llevar a la gloria, hermano, a su reino, no porque nosotros seamos perfectos o buenos o los mejores o los más especiales. Vamos a ir al reino de los cielos porque Cristo Jesús pagó el precio en la cruz del Calvario de todos nuestros pecados. Aleluya. ¿A cuánto nos da gusto eso?
Yo no voy a llegar allá porque, ay, yo me porté re bien, oh, yo hice lo mejor. No, hombre, hermano, soy un pecador como cualquiera. Pero Cristo Jesús, hermano, puso el sello de Dios en mi corazón. Cuando yo me presente ante Dios, Dios no va a mirar, hermano, al pecador perdido, malo, gentil, apartado del pueblo de Dios, sino va a encontrar a aquel que fue redimido por la sangre del Cordero derramada en la cruz del Calvario. A su nombre sea la gloria en esta noche. ¿Por qué? Porque las naciones, hermano, estaban contaminadas con el pecado. Las naciones estaban contaminadas con la maldad. ¿Cuántos de nosotros no practicamos, hermano, tantas tonterías en la vida nuestra cuando estuvimos sin Cristo? ¿Cuántas tonterías no hace el mundo, hermano, el día de hoy que está sin Cristo? Aleluya. Mire, hoy escuchaba a un predicador, y estaba hablando acerca de los matrimonios, porque estaba tocando la cita bíblica que está en el libro de Corintios, donde el apóstol Pablo habla mucho acerca de esto, de la mujer, ¿verdad?, y el marido. Y una de las cosas que estaba diciendo este predicador es que el conflicto más grande que había en Corintio era que los hombres que estaban allí querían ser como, o sea, estamos hablando de la iglesia en Cristo, de los creyentes que estaban en Corintio, querían ser como los griegos. A los griegos no les importaba, hermano, nada que tuviera que ver con la salud, hermano, sexual, nada con lo que tuviera que ver con la santidad del matrimonio. Hermano, ellos vivían su vida sexual libre. Es más, de hecho, tenían templos en donde se hacían orgías, ¿verdad? Y así era como los adeptos, ¿verdad?, a esos lugares contribuían con sus ganancias, hermano, en esos templos. Así que los judíos, hermano, los creyentes, perdón, en la iglesia de Corintio, pues muchos de ellos trataban de vivir de la misma manera, y el apóstol Pablo tuvo que trabajar duro, hermano, contra todo eso. Nosotros pensaríamos que ahora que llegó Cristo, todo esto ya se arregló, todo esto ya se normalizó. Pero estaba dando una estadística este hermano y dijo que el día de hoy un 75% de los creyentes en la iglesia cristiana se están divorciando. Wow. ¿Cómo? ¿No estamos hablando del temor de Dios? ¿No estamos hablando de una persona que tiene temor de Dios? ¿Cómo puede una persona en Cristo, que ha aceptado al Señor como su suficiente Salvador, y que dice que lo ama y que para él Dios es todo, su Padre, y pensar en el divorcio? ¿Cómo? Explíqueme eso, quiero entenderlo. ¿Cómo? ¿Verdad? Se oye como, no me había puesto a pensar en eso. Lo que no se había puesto a pensar es que allí afuera en el mundo estamos siendo bombardeados por una sociedad que no tiene ese problema, que se casan, se divorcian, prende la radio y está lleno de ¿qué? De personas que piensan que el divorciarse o apartarse, ¿me explico?, es algo normal. Pero ¿qué es lo que podemos ver en eso? La falta de temor a Dios. Aleluya. La única manera por la que Dios le permite a una persona que se divorcie es si comete adulterio. Y si cometió adulterio, aleluya, y se divorcia, ya no puede volver a casarse. Ni el que lo cometió, ni el que no lo cometió tampoco. Puede separarse de la persona, pero no puede
volver a casarse. Y mucha gente va a decir, ay hermano, pero estamos en otros tiempos. Es verdad, estamos en otros tiempos, pero el Dios nuestro sigue siendo el mismo Dios. Dígale que está a su lado, nuestro Dios sigue siendo el mismo Dios. Así que, oiga bien lo que le voy a decir. Si Dios no permite eso, búsquele mejor solución al problema. Ups. No estamos hablando de matrimonios. ¿Ya está comprendiendo el problema? ¿Se recuerda cuando llegaron a Jesús los fariseos que le dijeron? Es lícito darle carta de divorcio a la mujer y repudiarle por cualquier causa. Porque en la ley de Moisés, Él lo permitió, dijeron. ¿Y qué les dijo Jesús? Sí, pero en el principio no fue así. Sí. Imagínense, iban recontentos, yo creo que ya iban diciendo, wow, hasta que se nos hizo. Pero en el principio no fue así, dijo el Señor. ¿Sí? En el principio no fue así. ¿Por qué les dijo el Señor eso? Porque el pacto del hombre, hermano, entre Dios y el hombre, no se podía violar. ¿Se recuerdan del paraíso? ¿Qué dijo Adán cuando Dios le preguntó, ¿qué hiciste? ¿Acaso comiste del fruto que te dije que no comieras? ¿Qué dijo? Pues él mismo fue, carne es su carne. ¿Qué dijo? La mujer que me viste. Ahora, ¿qué hubiera hecho Dios en ese? Porque eso es verdad. ¿Sí o no? Eso fue verdad. Dios hubiera dicho, ok, te voy a quitar esa mujer y te voy a dar otra. Mejor que esa. ¿Podría Dios haber hecho eso? Sí. Sí. ¿Sí? Pero ese no había sido el pacto. ¿Verdad que no? ¿Qué dijo Adán cuando miró a su mujer? Esta es ahora varona, porque fue tomada de mi cuerpo, ¿sí? Es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Ese fue el pacto. Así que ahora no podía decirle Dios, déjame, te quito ese pacto. No podía, ¿por qué? Porque aunque la mujer hizo eso, él tenía primeramente un pacto con Dios, no vas a comer de ese árbol. Segundo, tenía un pacto con la mujer, esta será llamada varona porque fue tomada del varón. Entonces, ¿qué hizo Dios? Le dijo a la mujer, ¿qué hiciste? ¿Y qué dijo la mujer? ¿Verdad? O sea, Dios lo único que hace es saber qué había en el corazón de cada uno de ellos, ¿verdad? Y ya no le dijo nada a la serpiente, solo le dijo, mira, ¿sabes qué? De ella van a ser, ¿quién te va a pisar la cabeza? ¿Sí o no? Y tú, le dijo, solo le vas a poder herir en el calcañar, o sea, aquí, las costillas. Aleluya. Aleluya. Y dice la palabra de Dios, hermano, que exactamente así como se lo dijo, así sucedió. ¿Por qué? Porque el pacto de Dios jamás se quebranta. El pueblo de Israel no podía pasar por alto la circuncisión, pero ellos pensaban que aún habiendo hecho todo lo malo, habiendo quebrantado todo, Dios aún estaba esperando que ellos llegaran al reino de los cielos con esa marca. Por eso cuando Cristo viene, Cristo les enseña a ellos que era necesario que se cumpliera la ley. ¿Para qué? Para que se impusiera lo nuevo, que era la gracia. Ya no necesito una circuncisión. Si quiere hacérsela, hágasela, hermano, aleluya. Pero religiosamente ya no le sirve. Sí, gloria a Dios. Si no viene a la iglesia por 15 días, ya sé por qué.
Sí, no hay problema. Pero no le sirve para entrar al reino de los cielos. Ya Dios no lo va a ver a usted como, este sí es judío. No. Usted sigue siendo gentil, hermano. Aleluya. Lo único que hará la diferencia es si usted ha aceptado a Cristo como su suficiente Salvador y hay temor de Dios en su corazón. Eso es lo que hará la diferencia cuando Dios ponga sus ojos en usted. Aleluya. Seguimos leyendo, hermano. Está interesante esto, ¿verdad? Vamos a ir entonces, hermano, otra vez al libro de los Hechos. Vaya conmigo al libro de los Hechos, porque esto está muy tremendo. En el capítulo número 15, entonces, y oiga lo que dice. El verso 11, lo que llama el verso 11, dice: y antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. ¿Oyó eso? Estas son las palabras de Pedro. Pedro está reconociendo que como el pacto se quebrantó, como no se cumplió lo que Dios había establecido para ellos, entonces ahora lo que Dios había hecho a través de los gentiles, hermano, dándoles el Espíritu Santo, así como para los judíos, iba a ser lo mismo. La salvación ya no se alcanzaba por medio de rituales ni cosas físicas, sino a través de haber aceptado la gracia que Cristo Jesús nos ha ofrecido a través de su muerte en esa cruz. Amén. Amén. Entonces, verso 12, toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con todo esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Por lo cual yo juzgo, dijo él, que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten ¿de qué? De las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. ¿Oyó? Ahora, verso 21. Porque Moisés, desde tiempos antiguos, tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas donde es leído cada día de reposo. Entonces, verso 22 dijo: pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé a Judá, que tenían por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria, en Cilicia, salud, dice aquí, por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardaron la ley. No nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con vuestro amado Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judá y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponernos ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis, bien haréis. Pasado bien. ¿Qué tres cosas tenemos que guardarnos todavía hasta el día de hoy, iglesia? Para que vea usted lo que es la ley. Mucha gente dice: no, la ley ya no está en función. Es verdad, hay muchas cosas de la ley que no están en función. ¿Qué son las cosas que no están en función? No están en función los rituales. No tenemos fiestas que guardar. Aquí no hay que guardar, hermano, las fiestas. Aquí no vamos a guardar, hermano, tampoco el Sabbat, porque el Sabbat, el día de reposo, hermano, es un día, es una obra.
No lo tenemos que guardar. Hay muchas cosas que no tenemos que hacer, pero abstenernos de la idolatría, eso sí es un problema. ¿Verdad que sí? Eso no ha cambiado. ¿Y dónde lo dice Dios? Si usted va y busca Éxodo capítulo 34, verso 15 al 17, ahí lo va a encontrar, apúntelo y léalo en su casita. También puede ir a Levíticos capítulo 17, verso 10 al 16, y ahí lo va a encontrar. Ahí va a encontrar usted todo lo que tiene que ver con los asuntos, hermano, de la, ¿cómo se dice? Con los asuntos de los ídolos, la contaminación de los ídolos, de fornicación y de ahogado de sangre. Tres cosas, hermano, que no podemos nosotros, hermano, pasar por alto. Cuando usted vaya a comer un pedazo de carne, recuérdese, es importante que esa carne no tenga sangre, deliberadamente hablando, ¿sí? Ahogado de sangre, ¿qué es? ¿Cómo? Ahogado de sangre, ¿qué es? O sea, en los tiempos pasados, hermano, cuando un animal se degollaba, se ahogaba porque le cortaban el cuello y la sangre se ahogaba con su propia sangre. O sea, se ahogaban los animales de esa manera. Aunque les enterraran un cuchillo, se ahogaban con su propia sangre. No podía comerse esa carne si antes no se desangraba. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios, no me ajusta el tiempo, pero dice la palabra de Dios, hermano, en el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo y también en el libro de Levítico, dice que, hermano, que la sangre es la vida. O sea, en la sangre está la vida de todos los seres que viven, hermano, sobre la tierra. Por eso no se puede comer la sangre. Ahora yo le pregunto a usted, ¿cuántos de ustedes comieron alguna vez la moronga? Y la cara aquí se me... ¿Sabe lo que es la moronga? ¿Qué era? La sangre de la res. La sangre, no, también la sangre del banano. Es la sangre del puerco. Del puerco. No es de res, hermano. No es de res. Del ¿Es de infierno. res? La ¿Y moronga. el hígado? El Es hígado. de res. ¿El hígado? El hígado no No es es sangre. carne. No, es carne. Es carne. Pero todos tiene que limpiarlo y dejarlo bien limpiecito para cocinarlo. Pero ¿se recuerda usted que hacían la molentada morcilla? ¿La morcilla se recuerda? Tacos de morcilla, hermano. Ay, ¿qué es eso? ¿Sangre? Pues la moronga No. es sangre Oh. cocinada, hermano, en las tripas del mismo animal, hermano, ahí. No, y viera cómo se consume todavía. Sí, no lo Todavía hay. No. ¿Eh? Ahora, ¿Sí? oiga bien esto. No, ni sé. Cuando estuvimos sin Cristo, muchos de nosotros lo hicimos, porque no sabíamos. Pero yo ahora, que me como algo así como eso, no vaya haciendo. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque si hay algo de lo que tenemos que guardarnos es la idolatría, la fornicación y la sangre de ahogado. ¿Está en Éxodo 39 qué? Está en Éxodo capítulo 34, verso 15-17 y en Levítico 17, 10 al 16. Y fíjese, cuando estábamos en el rancho nos comían las vacas ahogadas. ¿Pues sí? Porque Se muchas ahogaban veces... se ahogaban las vacas. Pues, se ahogaban, estaban ahogadas y las mataban. Las comían y las desazaban. ¿Oyó eso? O sea, es muy importante que entendamos la fornicación. ¿Qué es la fornicación? Relaciones sexuales antes del matrimonio. Tampoco está permitido por Dios. ¿Qué es lo que nos pregunta, que miramos hoy día en nuestra sociedad que ya es tan común? Es muy común que nuestros hijos se juntan a vivir con una pareja y que están probando a ver si se van a entender. Sangre de ahogado. No funciona así. Dios no aprueba eso. Como creyentes, a un no creyente no le podemos decir no lo hagas. Pero a una persona creyente debe de cuidarse de estas tres cosas, porque dice que al Espíritu Santo le pareció bien. ¿Están pensativos, hermano? Aleluya. Terminemos pues. En el capítulo 15, verso 36 en adelante, ahora vemos algo también que llama la atención. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos de todas las ciudades en las que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería llevarse consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos.
Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Aquí empieza el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. ¿Y cómo empezó todo esto? Empezó con un gran conflicto. Entre Bernabé y Pablo hubo un gran conflicto. Cuando dice, hermano, que hubo una gran desaveniencia, quiere decir que se pelearon. ¿Por qué? Porque Bernabé quería llevar a Marcos y Pablo dijo que no, porque no confiaba en que Marcos, hermano, que es uno de los apóstoles que ustedes conocen el Evangelio, no quería que fuera con ellos porque en una ocasión los había abandonado. Está en el libro de los Hechos, en el capítulo 13, verso 13. Ahí les dijo Marcos que él ya no iba, se devolvió y los dejó, y a Pablo no le gustó eso. Entonces, pero aquí viene el punto. Esto era un propósito del Señor. ¿Por qué? Porque tanto Bernabé como Pablo eran dos personas que predicaban, hermano, el Evangelio, hermano, con poder y autoridad, dirigidos por el Espíritu Santo. No tenían temor, hermano, de estar haciendo la obra en ninguna parte donde ellos se paraban. ¿Qué es lo que el Espíritu estaba haciendo? Alcanzar más pueblo. Con dos equipos ya, hermano, que empezaban a hacer la obra del segundo viaje misionero. ¿Qué es lo que Dios quiere con nosotros, iglesia? Vamos a terminar ya el día de hoy. ¿Qué Dios quiere con nosotros? Dios quiere levantar hombres y mujeres que tengan esa visión. El Espíritu de Dios quiere alcanzar al perdido, al que todavía no conoce a Cristo. Quiere ir con aquellos, hermanos, que necesitan el amor de Jesús. ¿Y a quién cree que va a enviar el Espíritu Santo de Dios? ¿Al que no conoce de Cristo? ¿Al que está sin Jesús? ¿Al que está perdido? ¿Verdad que no? ¿Para quién es esa tarea? ¿Para quién es esa tarea? Para nosotros. Dígale que esa tarea es para ti, dígale. Esa tarea es para ti, dígale, que está a su lado. Esa tarea es para ti. Ese es el único trabajo que Dios le requiere a la iglesia. Si es que usted tiene la distinción de Dios en su corazón. Yo no lo puedo obligar. Yo no puedo sacar aquí el látigo y imponer reglas para que usted lo haga. No. Pero tarde que temprano le van a pedir cuentas. Eso estoy seguro, aleluya. Y ya no les queda mucho a algunos. Gloria a Dios. Así que vaya preparándose, hermano, porque si no sale a predicar el Evangelio, si no sale a ganar almas para Cristo, vaya preparando un buen discurso cuando llegue a la presencia de Dios. No debe de ver adivino. Váyase haciendo como el presidente, un buen discurso porque se lo van a requerir. Póngase de pie, hermano, en esta preciosa noche. Vamos a terminar con una oración. Padre Santo y Eterno, en el nombre glorioso de Jesús, te damos toda honra y gloria. A ti sea, Señor, todo honor. Padre, en este momento te damos gracias por esta palabra, por este capítulo tan maravilloso. Gracias, Padre, porque tú eres bueno, eres amoroso con nosotros y nos enseñas, Señor, a través de tu santa palabra, las cosas importantes que debemos aprender. Padre, te damos gracias por el libro de los Hechos. Gracias por la presencia de tu Espíritu Santo. Ahora, mi Dios, te pedimos que nos lleves con bien a nuestra casa, que nos guardes y que nos cuides, y que